Estamos en la semana de comamos y bebamos que mañana moriremos. En la primera conferencia hablamos acerca del consumismo. El día de ayer estábamos abordando la verdad. Hoy vamos a hablar de la congruencia. Es inevitable, pero sumamente doloroso, la infinidad de cristianos que han perdido el sentido de congruencia. Pero empecemos por tratar de establecer qué es congruencia. Entendemos por congruencia que haya una razón de causa y efecto entre lo que dices que crees y lo que vives. Se entiende que hay un desfase, diríamos que normal. Normal no quiere decir que sea bueno, pero sí quiere decir que es común. Entre lo que dices y lo que haces. Pero cuando ese desfase es exagerado, definitivamente en ese momento ya estamos hablando de falta de congruencia. Pablo nos habla de este caso, aquí en el capítulo 7 de Romanos. Al final del capítulo nos dice, a partir del versículo 18, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay cristianos que ven la vida de esa manera. Dicen, bueno, yo quiero ser cristiano, quiero vivir conforme a mi fe, pero no puedo. Me voy haciendo la lucha. De tal manera que llega a desarrollarse una doble personalidad, por decirlo de esa manera, o una doble forma de vivir. El día domingo agarran y se ponen su traje de cristianos y van al templo, participan en las actividades de la iglesia, en fin, se ven cristianos comprometidos. Al día siguiente toman su traje de hombre, mujer de mundo y se van a ver con la espada desenvainada a quién van a desvalijar. Y explican con las palabras de Pablo, bueno, en mí está el querer, pero no puedo. Sin embargo, esa actitud es una contaminación de lo que está pasando en el mundo. No es únicamente entre los cristianos, es entre toda la gente, donde el decir es una cosa y el hacer es otra. Se ha criticado mucho a los políticos por su falta de congruencia, porque en su discurso de campaña son las personas mejor intencionadas y las mejor comprometidas, y en su ejercicio público como funcionarios se convierten en una verdadera desilusión. Sin embargo, no son la excepción. Se ha convertido en un cáncer social. El esposo le dice a la esposa, te amo, es la única mujer de mi vida, y eso no es cierto. Y la esposa soporta la doble vida del esposo porque ella a su vez tiene otra. El tendero nos vende kilos de 900 gramos cuando es honesto, cuando no, de 800. De tal manera que, como dijera aquel dicho popular, hay que engañar porque atrás nos vienen engañando. Hasta hay un dicho popular también que dice que Jesús le dijo a los seres humanos, así vivirán, engañándose y engañando a los demás. Es unas palabras que no son del Señor, pero que revelan una realidad. La gente ha hecho de la incongruencia un estilo de vida que permea al cristianismo, y muchos cristianos son tan incongruentes como cualquier persona que no ha aceptado a Cristo.
¿Es esa la manera de vivir? ¿Es esa la manera como un cristiano puede vivir? Dice, aquí regresamos a Romanos 7. Ahora viene el versículo 21 y 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí está haciendo una especie de análisis. ¿Qué está pasando? Yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí y hago el mal que no quiero. Y viene una queja terrible en el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 25 unas palabras que generalmente son mal interpretadas. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Parece que solucionó el problema. Con la mente sirvo a Dios, con mi cuerpo sirvo al pecado y todos contentos. Bueno, así sería si después del capítulo 7 de Romanos no seguiría el capítulo 8. Pero después del capítulo 7 sigue el capítulo 8. Y las palabras de Pablo en el 8:1 son contundentes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no hay razón para que seas incongruente. Cualquier hombre o mujer que desconoce a Dios, pero con 5 centavos de humanidad, es congruente. El hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad no tenga esos 5 centavos de humanidad, no quiere decir que no exista la congruencia. Puedo citar innumerables personajes históricos que ustedes y yo conocemos, que han sido congruentes a costa de su vida, sin ser cristianos. Y nos heredaron un mundo mejor. Eres incongruente porque quieres, no porque no puedas contigo mismo. Claro que puedes. Ninguna condenación hay para los que viven en el Espíritu. Dice claramente Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, dejan la carne completamente a un lado para permitir que sea el Espíritu el que domine a la carne. La carne está para ser sujetada al Espíritu, no para sujetar al Espíritu ni coexistir con él. Es la falta de congruencia la que nos quita autoridad como cristianos. Es la falta de congruencia la que ha hecho que más gente se pierda que por la falta de predicación. ¿Qué nos dice la gente cuando nos vamos a predicar? Ay, yo iba a tal iglesia, pero no son así, mejor ya no voy a ningún lado. O luego nos dicen, no, si yo son mis vecinos, los conozco, no, esos no. La incongruencia ha costado más almas de lo que nos podemos imaginar. Tu incongruencia, mi incongruencia, está arrojando torrentes de gente al infierno. Porque el incongruente se va, pero también a los que se llevan. Aquí es importante entender. Ser consecuente con lo que dices, actuar como dices que eres, que eso sea la norma de tu vida. No podemos esperar
un criminal misericordioso. Si es cruel, es congruente. Pero tampoco podemos esperar un cristiano y misericordia. Si lo es, no es congruente. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que esto ocurre porque no vivimos en el Espíritu. No permitimos que el Espíritu de Dios nos toque y nos llene de poder para vivir el Evangelio que predicamos. Señor, perdón porque somos incongruentes. Pero tú eres poderoso para transformar nuestras vidas y hacerlas congruentes con el Evangelio que predicamos. Ven a nuestros corazones y llénanos de tu poder. Y que aquellas personas que en este momento, Señor, sientan la necesidad de la congruencia, sean tocadas por ti para acercarse a Cristo. En su nombre te lo pedimos y en tu Espíritu Santo. Amén.